Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecías, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Te saludo con el amor de Dios, con la paz de mi Señor Jesucristo y con la comunión de mi Espíritu Santo. Quiero decirles que vengo con gozo, con gratitud, por amor y por amor a todo lo que vengo haciendo para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero regalarles hoy una linda porción de la palabra de Dios. Les voy a hablar de un personaje central del libro de Ruth, que es la misma Ruth. Hoy les quiero hablar de una predicación, de amor, de fe, de redención, de gratitud, porque Dios les regaló a estas dos viudas a un niño y les quitó a estas viudas sus esposos. Ellas eran 3 viudas, dice la palabra de la Biblia. Cuando el esposo de Noemí, Elimelech, se fue para los campos de Moab, porque había mucho cultivo y querían ellos, fueron ellos a trabajar allá. Se fueron de Belén de Efratea, eran efrateos de Belén de Judea, y se fueron a Moab. Allá moraron por un tiempo. Luego de un tiempo falleció el esposo de Noemí. Después falleció el esposo de Ruth y el esposo de Orfa. Cuando se fueron, después de ahí escucharon que Dios estaba dando alimento en el pueblo de Éfrata, de Belén de Judea. Y ellas se fueron, Noemí, y la siguió Orfa y Ruth. A mí me hubiera encantado que Orfa también se hubiera quedado con Noemí, para que no se hubiera perdido su alma porque se fue a adorar Baales. Pero estas moabitas, el propósito de Dios, era con Ruth, no con Orfa. Porque de Ruth le iba a dar descendencia, que es la descendencia y linaje de David. Hoy les quiero hablar también de la descendencia del rey David. ¿Y de dónde viene? Viene de una moabita y viene de un efrateo. El bisabuelo y la bisabuela del rey David era Booz y Ruth. Es la descendencia. Y de Fares, el hijo de Tamar, de Judá. Gloria a Dios. Hoy quiero regalarle esta linda porción de la palabra de Dios y voy a darle reverencia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y luego que les hable, ya les leo la palabra. Pero ya di reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por si se me olvida. Aleluya. Gloria sea para Dios. Quiero decirles que cuando ellos se fueron, Noemí le dijo a sus 2 nueras: regrésense para la casa de sus padres y se van allá a buscar otro hombre más adelante. Y le dijeron: y váyanse con sus dioses, que le estaban diciendo, con sus dioses paganos. Porque en Moab eran idólatras. Pero Noemí creía en Dios, y que es Jehová Dios. Entonces, ella le dijo: regrésense porque yo ya no tengo más hijos para que puedan casarse con ustedes. Y aunque los tuviera, no los van a esperar porque sería mucho tiempo en lo que ellos crecieran. Mas Orfa le tomó la palabra y se fue.
Y Ruth le dijo a Noemí: yo me quedaré contigo, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, y tu parentela será mi parentela. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era con Ruth, para darle descendencia a Malón. Porque Booz fue un hombre íntegro ante Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque él sí le dio descendencia a Malón, el que estaba muerto, que era esposo de Ruth. Y en la palabra de la Biblia dice: cuando los hijos de Judá se casaron con Tamar, uno de ellos, el mayor, falleció. Cuando falleció el mayor, Judá le dio a Tamar al de medio y le dijo Dios que levantara descendencia del mayor. Pero el muchacho de medio, el hermano del mayor, no quiso levantarle descendencia. Y él vertía en tierra para no que Tamar quedara embarazada. Y eso le desagradó a Dios y Dios lo mató. Escuchen bien, hay que ser obediente con Dios, porque Dios les reveló que querían que le levantaran descendencia al hermano mayor. Después tuvo miedo Judá y no le dio a Sela para que se casara. Judá tenía miedo de que Sela también muriera. Entonces, como Tamar estuvo esperando mucho tiempo, vestido de cilicio o de luto, se dio cuenta que Judá subía a esquilar sus ovejas. Y un día se vistió, se quitó los lutos y se fue y se puso como una mujer irreconocible, que se puso un velo, y Judá no la reconoció porque no le había dado a Sela. Se llegó Judá a Tamar y tuvieron dos gemelitos. Fares y Zara. De Fares viene la descendencia, de toda esa descendencia y linaje para el rey David. Aleluya. Pero Tamar no fue tonta, porque Judá pensó que Tamar era una prostituta, una ramera. Por eso ella le dijo: dame tu báculo, dame tu anillo, dame tu sello. Por eso, porque ella sabía que la iban a acusar de ramera y de prostituta. Porque no me diste a Sela, me he puesto contigo, y le quedó embarazada y tuvo a Fares y a Zara, los hijos de Judá. Por eso, cuando llegó Ruth a los campos de Éfrata, de Belén de Judea, con Noemí, llegaron porque oyeron que Dios estaba dando alimento al pueblo de Éfrata o de Belén de Judea. Y un día, esta historia comenzó así. Se fue Ruth a los campos de Booz y empezó a recoger espigas y cebada, y la miró Booz y le agradó. Halló gracia delante de los ojos de Booz. Y así comenzó una historia muy bonita de amor, de redención, de fe. Ella fue y trabajó todo el día. La conoció Booz y le dijo que se quedara ahí en sus campos, que podía trabajar allí, que no se fuera a otros lugares. Pero esto no quedó ahí. Cuando ella vino para donde Noemí, le dijo todo lo que había pasado, y Noemí le dijo: espérate, hija mía, porque vamos a hacer algo. Escuchen bien, el hombre en la tierra tiene planes, propósitos y coincidencias, pero Dios solo tiene propósitos. El hombre en la tierra, tiene planes, coincidencias y casualidades, propósitos solo tiene Dios.
Escuchen bien, los propósitos solo son de Dios, pero en la tierra el hombre solo tiene planes, coincidencias y casualidades. Y Noemí tenía un plan para que Ruth tomara a Boaz y Boaz tomara a Ruth por esposa y viceversa. Y un día le dijo: arréglate y pone tus vestidos buenos, bonitos, y te vas. Y cuando vos haya comido y haya bebido y esté acostado, fíjate dónde se acuesta, y ahí tú te acuestas a los pies de él. Aleluya. Y así lo hizo. Cuando vos sintió que alguien estaba a sus pies, se levantó y dijo: ¿quién eres? Y ella le dijo: soy tu sierva, Ruth, la moabita. Entonces, para que nadie supiera que había dormido una mujer allí, él le dijo: levántate temprano y que nadie sepa que hubo tal mujer aquí. Y así lo hizo Ruth. Y con los velos que llevaba, los trapos que llevaba arriba, le dijo: quítate eso y ponlo porque te voy a dar una cebada. Y le dio cebada y se lo llevó a Noemí. Pasó todo eso. Y todavía le dijo Noemí, porque Noemí creía en Dios. Y era Dios que le daba los pensamientos a Noemí. Y le dijo: esto no se va a quedar así. Este hombre no va a descansar hasta que te tome por esposa. Y gloria a Dios, porque sí la tomó por esposa. Pero él hizo todo lo recto y lo correcto ante Dios. Primeramente había un familiar más cercano que Boaz a Noemí, para que le compraran las tierras de Elimelech, de Malón y de Kelión, para que él redimiera a Ruth y a Noemí, porque eran viudas. Porque el que tomara y comprara las tierras que le heredó el esposo de Noemí, tenía que tomar a Ruth por esposa. Pero aquel hombre no quiso, porque no quiso levantar descendencia a Malón. Escuchen bien. Pero hubo uno que sí le quiso levantar descendencia a Malón. Fue Boaz. Aleluya y gloria a Dios. Porque aunque le haya levantado de descendencia, el hijo era de él y de Ruth. Pero cuando Dios le dio a aquel hijo, a Ruth, Noemí se le quitó la amargura. Porque ella estaba en amargura, porque Dios le había quitado a su esposo y a sus dos hijos. Y le llegó una gran alegría. Y la gente, amigas de ellas que la conocían, decían: loado sea Jehová, que le ha dado un varón a Noemí, que le ha dado un hijo. Porque ella fue como su madre. Y Ruth lo permitió, porque Ruth amaba tanto a Noemí como una mamá. Y vos también. Pero aquel que no quiso redimir a Ruth ni tomar a Ruth por esposa, le dijo a vos: redime tú y compra tú los terrenos de Elimelech. Y él compró los terrenos a Noemí y tomó a Ruth por esposa. En aquellos tiempos, dice la palabra de la Biblia, que cuando el hombre daba una palabra allá en aquellos tiempos de Efratea, de Belén de Judea, se quitaba un zapato y se lo daba al hombre con el que hacía el trato. Pero habían testigos, porque sin testigos no había trato. Y esa era la palabra. Y le dio él, se quitó el zapato y se lo dio a vos y le dijo: redime y compra tú. Cásate tú con Ruth, porque yo no me voy a casar, porque yo no quiero levantarle descendencia a nadie. Si no es mi propia descendencia. Aquel hombre estaba siendo egoísta y malo. Pero vos redimió y compró y se casó con Ruth. Después se llegó a ella, dice la palabra de la Biblia, y tuvieron un niño y le pusieron por nombre Obed. De ahí viene toda la descendencia para el rey David. Y
Obed fue el abuelo del rey David, y Boaz y Ruth fueron los bisabuelos, y la gloria sea para Dios. Y como ya di reverencia, ahora les quiero hablar un poquito aquí de la Biblia, de la palabra de Dios, y se los voy a leer poquito, no se los voy a dar todo. Vamos, voy a invitar al libro de Ruth, capítulo 4, verso 1 al verso 22, solo se los voy a dar del 11 al 22. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos Jehová, haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, gloria a Dios, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, le dijo, porque tenía el alma afligida. Y ese niño vino a restaurar el alma a Noemí, y se le quitó la amargura. Ya no le llamaban Mara, sino que le llamaban Noemí, porque ya no estaba en amargura, estaba ella gozosa porque Dios le había regalado ese hijo de Ruth y de Boaz. Aleluya, gloria sea a Dios. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Ella lo cuidó, y mientras Ruth se dedicaba a otras cosas, ella lo cuidaba. Aleluya, bendito Dios de la gloria, hasta que creció el muchachito. Bendito Dios. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. La descendencia. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Es la descendencia de David. La descendencia del rey David es de sangre moabitas y de Belén de Judea. Efrateo, porque él nació en Belén de Judea, y dice la palabra de la Biblia que de ahí viene la descendencia de mi Señor Jesucristo, de mi Nazareno. Porque no es que David sea el padre de mi Señor Jesucristo, es que de ahí viene la descendencia, por cuanto ellos son de Belén de Judea, porque en Belén de Judea nació el Mesías. Aleluya, y la gloria sea para Dios. Es una predicación hermosa, una predicación linda de amor, de fe, de redención. Boaz fue muy bueno con Ruth, y era el propósito de Dios que Boaz tomara a Ruth por esposa y le diera descendencia. Y esa fue la descendencia del rey David. También Judá era de Judea, de Belén de Judea, por eso era de la tribu de Judá. De Dios son de la tribu de Judá. Aleluya, y a Dios sea la gloria. La palabra de Dios es bonita, la palabra de Dios es preciosa, la palabra de Dios es hermosa. Y yo quería darles esto, pero les voy a leer un poquito aquí también. Dice, capítulo 4, verso 1,
Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo, después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres a las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita. Él iba a redimir, pero él no sabía que le iban a dar también a Ruth la Moabita. Entonces él le dijo: no, redime tú. Porque él prácticamente le estaba diciendo: cásate tú con ella y redime tú a ella, pero yo no voy a redimir porque no me voy a casar con ella. El propósito no era de Ruth que se casara, el propósito de Dios no era que Ruth se casara con aquel hombre, sino con Boaz. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Cuando él le dijo: tienes que tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, que no podré redimir. Y había ya decidido desde hacía tiempo estas costumbres en Israel tocante a la de redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uso se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Aleluya. No quiso casarse con Ruth y dejó que Boaz se casara con ella. Gloria sea a Dios. Yo les bendigo con el amor de Cristo. Yo solo les quería hablar de esta historia que fue muy bonita, y les voy a hablar de la historia del libro de Ruth. Y a Dios sea la gloria. Amén, amén y amén.